Bienvenidos por estar aquí. Antes que nada, vamos a iniciar con lo que son las tendencias de colaboración híbrida. Entonces, como bien comentaba, pues mi compañero Asael, pues bueno, tengo una trayectoria de 10 años en soluciones de Microsoft y estaríamos viendo hoy básicamente lo que son las tendencias del trabajo híbrido, el uso de las plataformas colaborativas, cómo se gestionan los documentos mediante SharePoint y cómo podemos llevar un control de cambios a través de este. De igual forma, tendremos una sección de preguntas sin respuestas para que así podamos estar respondiendo sus dudas, por ejemplo. Entonces, básicamente, vamos a iniciar con pues estos temas que básicamente hemos venido arrastrando desde hace ya 2 años, donde por temas de salud, etcétera, pues viene a combinarse este trabajo híbrido. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente preparados? ¿Nuestra empresa está preparada para ese trabajo híbrido? De igual forma, si este llegó para quedarse, ¿cómo podemos mejorar la experiencia como empleados que somos? ¿Y cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos como empresa? Esto va a ser un tema bastante importante. En este caso, por ejemplo, vamos a tener que ser productivos, aún así estando en casa. Y esto va a traer, por ejemplo, que nosotros tengamos que ser resilientes, que nosotros tengamos que tener la comunicación que requerimos para ser realmente productivos, para mostrar trabajos, resultados. Y de igual forma, poder combinar las distintas realidades a las cuales nos vamos a estar enfrentando. ¿Por qué? Pues porque básicamente habrá quienes tengan condiciones óptimas para estar trabajando en casa y habrá quienes no las tengan. Entonces siempre va a ser importante que nosotros conozcamos esas realidades por las cuales están atravesando nuestros empleados también y que a su vez todos en equipo sepamos cómo vamos a estar sobrepasando los obstáculos que vengan con este trabajo híbrido. De igual forma, para los que son propios de la empresa y que son, por ejemplo, personal de sistemas, pues vamos a hablar de cómo han cambiado nuestros usuarios. Anteriormente hablábamos de usuarios que conocíamos en persona, sabíamos cuáles eran los requerimientos que pues generalmente nos iban solicitando en el día a día. Hoy en día estos usuarios también cambian. ¿Por qué? Porque van a ser usuarios que estén utilizando distintos tipos de dispositivos, usuarios que estén en movimiento, usuarios que estén utilizando pues diversos equipos para estarse conectando y de igual forma ya no están casados en un lugar físico, ya se están moviendo de maneras diversas. Entonces, ¿en qué cambia esto? Pues básicamente que nosotros como el área de sistemas tenemos que tener esta apertura a estas nuevas solicitudes que nos pueden estar solicitando nuestros usuarios, en el sentido de que quieran utilizar herramientas directamente desde móviles o que de igual forma necesiten apoyo para estar haciendo logueo y a su vez nosotros estar cuidando estos temas de seguridad en los cuales nos vamos a ver inmersos básicamente porque vamos a tener diversos dispositivos en los cuales están accediendo y tener las herramientas necesarias para poderlos administrar y tener el control de la información. Entonces, en este sentido, también debemos de ver este cambio que hay a la hora de que se viene este trabajo híbrido y que nuestros usuarios ya no son los mismos que solían ser. Por otra parte, hoy en día este trabajo híbrido va a ser inevitable. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que estar dando esta parte de la comunicación a nuestros empleados, que es muy importante, y de igual forma estar unificando el trabajo que se lleve a cabo. Entonces, en este sentido, vamos a tener muchos retos, ya que, como comentábamos, pues esta parte de proveer a nuestros empleados con herramientas que les ayuden a comunicarse va a ser algo crucial. ¿Por qué? Porque el tema de la comunicación siempre va a ser muy importante a la hora de estar llevando trabajo. Desde el momento en el cual recursos humanos requiere saber información acerca de nosotros, si, por ejemplo, hoy en día tenemos proyectos y necesitamos hacer colaboración o porque estamos en diversos lugares, pues también va a ser un tema esta parte de la comunicación. Entonces, de igual forma, pues estudios nos arrojan que hoy en día en la vida real han subido las estadísticas de todos aquellos usuarios que utilizaban chat. Hoy en día un chat es un medio de comunicación que es bastante importante. Las plataformas colaborativas o estos documentos que hoy en día vamos a estar trabajando en equipo también
ha incrementado este número de cómo lo están utilizando y en las empresas. En este sentido, pues vamos a necesitar también tener estos recursos disponibles para nuestros empleados, para que así puedan tener estos trabajos. De igual forma, el uso de emails también ha ido en aumento en los últimos años. Entonces, realmente, ustedes hoy en día en su trabajo, en las empresas en las cuales están laborando, ¿ubican algún reto para su empresa como tal? Nos gustaría que nos compartieran sus respuestas vía chat para irlas conociendo. Hoy en día, por ejemplo, las empresas, parte de estos retos, pues va a ser que tienen que buscar nuevas experiencias y estar dándole a sus empleados, básicamente herramientas que les ayuden a estar trabajando mejor, a que unifiquen la información, a que tengan esta comunicación que se requiere en el día a día. De igual forma, va a ser importantísimo tener espacios para el trabajo colaborativo, un espacio donde a la vez de que nos estemos comunicando, podamos estar grabando nuestras reuniones. Esto con el fin de poder compartirlas y así estar optimizando los tiempos. De igual forma, tenemos que estar visualizando o entender que hoy en día nuestros usuarios, por este esquema de trabajo híbrido, van a necesitar hacer uso de distintos dispositivos para poderse mover y de igual forma puedan estar comunicados. Y por otra parte, vamos a necesitar plataformas que nos ayuden a poder compartir documentación y estarla concentrando toda en un mismo lado. Y todo esto tiene un fin, básicamente que la experiencia de los empleados mejore. Como les decía, la comunicación siempre va a ser importante. Las herramientas con las cuales las empresas les proporcionen a sus empleados van a ser cruciales a la hora de que estemos llevando a cabo todo el trabajo colaborativo o los proyectos que podemos estar integrando. Para la empresa también va a ser un recurso bastante importante que ellos puedan tener visibilidad de todos el avance que se tiene con respecto a los proyectos o al trabajo en general. Ellos deben tener visibilidad de todo lo que están haciendo los empleados. Ser líder hoy en día con estos temas de trabajos híbridos puede ser todo un reto. ¿Por qué? Pues porque básicamente tenemos que dar seguimiento a estos avances que podemos estar llevando con nuestros equipos de trabajo y necesitaremos herramientas que nos ayuden a tener esa visibilidad. Entonces, en este sentido, nosotros requerimos básicamente que la empresa esté acercando la tecnología a todos aquellos empleados con los que están teniendo esta interacción híbrida. Entonces va a ser todo un reto, pero va a ser algo que a su vez va a mejorar la experiencia del empleado, no se va a sentir excluido y siempre va a ser importante que aunque esté trabajando ya sea de manera remota o bien de manera mixta, pueda sentirse incluido en un equipo de trabajo donde va a tener la comunicación y donde va a seguir dando resultados, no importa el lugar físico en el que se encuentre. Entonces, en este sentido, vamos a abordar lo que son las herramientas colaborativas de Microsoft 365, las cuales nos van a ayudar precisamente a poder tomar esta parte, por ejemplo, de la comunicación, la parte de tener espacios seguros donde nosotros vamos a poder estar almacenando información. En este sentido, Microsoft 365 nos da ambientes que están pensados para la empresa, ambientes donde únicamente los empleados de cierta empresa van a poder acceder para hacer uso de todas las herramientas que están contenidas ahí. Todas estas herramientas son compatibles con dispositivos móviles, pueden ser portables, podemos tener acceso a nuestra información en cualquier lugar donde nos encontremos y a su vez en cualquier dispositivo que traigamos con nosotros. Vamos a hablar de lleno en lo que son las herramientas colaborativas, como es OneDrive. OneDrive es un espacio pensado para una sola persona. En este sentido, vamos a hablar como si OneDrive fuera una USB, un disco externo. Entonces, el uso de OneDrive está pensado justamente para eso, para que una sola persona, propietario de esa licencia, esté haciendo uso de esta herramienta con la intención de que pueda tener la información
que puedes llegar a estar trabajando en diversos dispositivos, ya que nos da la opción de poder sincronizarlo y la intención es que pueda estar almacenando ahí esta información que puede llegar a compartir con uno o dos integrantes, por ejemplo, de la organización en sí. Esta información concentrada en OneDrive tiene que ser información personal. Pensar que yo puedo poner un respaldo, por ejemplo, de un servidor o que yo puedo estar haciendo copias de información y colocarlos en OneDrive, realmente no es una buena práctica. Como les comentaba, por estos temas donde una persona es el propietario, imagínense que hacen este backup en un OneDrive que es de una persona que más tarde se va por temas de salud o por alguna situación en particular, pues imagínense, ya no vamos a tener este control de ese respaldo. Entonces, OneDrive no está pensado para que se hagan respaldos de servidores o de aplicaciones en general, pero sí para nosotros como usuarios, donde podemos tener este compendio de información de todo lo que estoy trabajando para mi empresa como tal. OneDrive tiene la capacidad de poder almacenar información de hasta 15 gigabytes, que básicamente sería el tope de información que puede estar subiendo. Y en sí, en todas las licencias nos va a dar 1 terabyte de almacenamiento por usuario. Por otra parte, vamos a tener a la herramienta de Microsoft Teams. Teams, además de ser una plataforma para la comunicación, nos va a dar espacios colaborativos. En este sentido, vamos a tener a SharePoint ayudándolo para poder tener el control de la información que estamos llevando a cabo. ¿Cuál es la opción de Microsoft Teams o cuándo lo voy a utilizar? Pues básicamente cuando yo ya esté pensando en generar ambientes colaborativos para poderlo compartir con uno o más usuarios propios de mi empresa. Este va a ser un espacio donde yo pueda compartir esa información con varios. Entonces, como les decía, OneDrive, únicamente información mía. En el caso de Teams y de SharePoint, va a ser cuando yo necesite compartir información con varios de mi empresa. Entonces, en este sentido, voy a tener un espacio dedicado para estos equipos de trabajo o para grupos de personas en particular que van a estar utilizando esa información. Entonces, en ese sentido, sí es importante estar dividiendo el uso de estas plataformas colaborativas. Como decía, Teams, además de ser la herramienta de comunicación y colaboración, nos va a dar la opción de poder integrar otras soluciones que pueden ser propias de Microsoft o bien pueden ser de otros proveedores. Entonces, lo que nos da es un espacio pensado para un equipo de trabajo donde vamos a tener todo a la mano para poderlo utilizar. Y de igual forma vamos a tener herramientas como SharePoint, donde básicamente SharePoint tiene bastante capacidad a la hora de que vamos a hacer este trabajo colaborativo. O bien puede ser que en algún momento necesitemos generar una intranet donde puedo estar dando comunicados a mis empleados. Esta intranet me puede ayudar a que también sea la puerta de entrada a otras aplicaciones que puedo llegar a tener dentro de mi empresa. Podemos hablar de por ejemplo, ERPs, de repente cuando entra gente nueva y que requieren, por ejemplo, entrar a estos ERPs, tenemos la mala práctica de mandar URLs por correo electrónico, o donde, por ejemplo, nosotros podemos estar, no conocer bien la URL, etcétera. Entonces, aquí podemos en un menú estar incluyendo todas estas URLs a otras aplicaciones y esta intranet puede ser el punto de entrada a todas ellas. Va a ser más fácil compartir la URL, por ejemplo, o bien compartir el sitio como tal con otros, con la intención de que sea su punto de entrada a otras aplicaciones. Y de igual forma, podemos estar generando pues básicamente un compendio de toda la información documental que estemos llevando a cabo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque de repente hacemos uso de todas las herramientas que están en la web y hay ocasiones en las cuales, y hoy en día por esos temas de salud, la gente puede llegar a ausentarse. Entonces puede ser que en algún momento ya no tenemos acceso a una de esas plataformas, puede ser que no la sabemos utilizar bien y la información ya quedó expuesta y disponible en la web, que eso siempre va a ser un riesgo a la hora que estamos utilizando estas plataformas que nos brinda la web como tal. Entonces es importante que nosotros tengamos un espacio reservado para nuestra empresa donde adicional a esto podamos llevar un modelo de gobernanza donde podamos ir definiendo básicamente
cómo vamos a estar estructurando la información, quién hace qué dentro de ella y poder controlar toda esa actividad. Como les decía, básicamente SharePoint nos da muchas capacidades a la hora de que estamos trabajando. De igual forma, vamos a poder, como les decía, generar estos portales que, digámoslo así, nos van a dar esta capacidad de poderlo compartir con otros de igual forma. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los elementos que componen a SharePoint y básicamente vamos a hablar de los sitios. Los sitios van a ser contenedores. Estos contenedores podemos controlarlos a través de permisos también. Y dentro de estos contenedores vamos a tener a otros más pequeños, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener las listas que básicamente nos van a dar la opción de poder guardar registros. Estos registros vamos a poderlos dar de alta mediante formularios. Entonces nosotros podemos estar colocando los campos que necesitamos para estar alimentando estas listas y poderlos almacenar. Y por otra parte, vamos a tener bibliotecas. Una biblioteca será o hay tipos de biblioteca donde podemos almacenar páginas. Estas páginas serán básicamente aquellas donde nosotros estemos dando a conocer información que puede ser relevante para nuestros usuarios como tal. Y por otra parte, tendremos bibliotecas donde podemos estar llevando pues esta parte documental que a todos nos atañe y que va a ser muy importante a la hora de que estamos haciendo estos trabajos híbridos. Ahora, ¿por qué lo comento? De repente me ha tocado escuchar experiencias de empleados que, por ejemplo, tienen segmentado todo, ¿no? Donde, por ejemplo, tienen esta información era la que yo trabajaba en oficina, cuando iba a oficina, esta información es la que yo estoy trabajando en casa, y entonces no lo ven como un digámoslo así como de manera general, sino lo están segmentando. ¿Qué necesitamos? Pues básicamente un espacio donde podamos estar integrando toda esta información que va a ser relevante y que para nuestros líderes de proyecto o jefes en particular va a ser importante tener visibilidad de toda esta documentación en donde yo no la esté segmentando de la que hacía en oficina y la que estoy haciendo hoy en día en casa. Entonces, para esto, herramientas como SharePoint nos van a permitir poder llevar ese control. Y en este sentido, adicional a todos estos elementos, vamos a tener un esquema de permisos que nos van a ayudar a poder controlar las tareas que van a estar haciendo los usuarios dentro de esta. Definir quiénes van a ver, definir quiénes van a estar editando esta información y quiénes van a ser los administradores de esta. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona ya dentro de lo que es Office, en este logueo que ya hice anteriormente, me voy a ir al menú que se encuentra en la parte izquierda y me voy a ir a la aplicación de SharePoint. En este espacio yo voy a tener la opción de poder crear sitios. Voy a tener dos tipos de sitio. Uno va a ser de grupo, pensado para estos temas colaborativos en Teams, y voy a tener sitios de comunicación que están pensados para poder generar una intranet. Entonces, en este caso, voy a tomar uno de comunicación y voy a ponerle un título. Aquí, por ejemplo, la herramienta me da la opción de poder estar revisando si los nombres de estos sitios están disponibles. Y dirán, bueno, ¿qué tan relevante es? Pues bueno, parte de este nombre va a ser cómo nosotros lleguemos a él y va a formar parte de la URL para poder acceder. Entonces, va a ser importante que nosotros establezcamos nombres que nos ayuden a poder identificar a los sitios de primer momento. Entonces vamos a colocarlo, por ejemplo, en este caso en español y así tener pues la experiencia en ese idioma. Cuando nosotros generamos un sitio, de manera implícita se están generando tres grupos de permisos. Estos grupos de permisos van a ser los propietarios, que son los administradores de todo este sitio, y por otra parte vamos a tener a los integrantes que van a tener permisos de edición dentro de todo el sitio, es decir, pueden editar las páginas, pueden editar, por ejemplo, los documentos o todos aquellos ítems que existan aquí. Y por otra parte, vamos a tener a los visitantes. A los visitantes podemos catalogarlos de dos tipos. Uno de ellos serán aquellos que puedan descargar información y otros que no lo puedan hacer. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se sugiere? Pues parte de las buenas prácticas será que nosotros podamos tener básicamente un espacio
donde estemos definiendo roles. A ver, quién va a ser el dueño de un documento, quién lo va a editar y quiénes únicamente lo van a consultar. Y en base a estas tareas o estos roles, pues será los permisos que vayamos dándole a cada uno de nuestros usuarios. En este caso, por ejemplo, dentro de lo que es SharePoint, vamos a tener en este sitio de comunicación algo más vistoso para visualizar, es decir, tenemos ya ciertos controles que vienen predeterminados, que nos van a dar la opción de poder colocar eventos, documentos que hemos estado trabajando hoy en día, etcétera. Parte de las mejoras que ha hecho Microsoft hoy en día es darnos la opción de poder tener plantillas para cambiar el cómo se ve. ¿Por qué? Pues porque básicamente no puede ser o no es muy atractivo el cómo yo lo estoy viendo, pero sí me da herramientas para poderlo personalizar, darle los colores institucionales, por ejemplo, donde yo pueda poner logotipos, y eso lo voy a encontrar en el engrane. En este engrane voy a tener la opción incluso de poder aplicar plantillas que ya vienen predefinidas, donde yo ya puedo establecer el cómo se va a visualizar el sitio en sí, y de igual forma voy a tener la opción de poder estar configurando pues lo que es mi logotipo, etcétera, en la opción de cambiar apariencia. Entonces, por ejemplo, en la plantilla de sitio me va a dar toda una galería donde yo puedo estar seleccionando alguno en particular, donde ya voy a tener, por ejemplo, una gama de colores, solamente seleccionando alguno de estos, esta plantilla va a cambiar el aspecto del sitio que tenemos hoy en día. Por ejemplo, voy a tomar le voy a poner que la vamos a utilizar y va a ser cuestión de tiempo para que ya podemos estar visualizando este nuevo layout, colores, etcétera. Y por otra parte, básicamente también vamos a hacer estos sitios más visuales y más atractivos. En sí, digámoslo de alguna manera, si nosotros entramos a algo que se llama Lookbook de SharePoint, vamos a encontrar también las opciones que me da Microsoft para poder estar personalizando estos sitios de SharePoint. Aquí en esta página me da opciones donde me da estas categorías, por ejemplo, de cómo yo puedo estar personalizando páginas que son de la organización, de departamentos, los sitios de grupo que están asociados a Teams, si quiero generar comunidades colaborativas, cómo puede ser la personalización de estos sitios con todos los elementos que ya trae SharePoint en sí. Entonces, en este caso, sin necesidad de programación, yo puedo hacer que uno de estos sitios sea más visual y que atraiga, por ejemplo, la atención de quienes van a estar utilizando estos sitios como tal. Entonces, ya sea con el lookbook de SharePoint o bien con los ítems o las plantillas que ya trae predeterminadas la herramienta, puedo estar haciendo cambios y puedo estar haciendo una experiencia más agradable a la hora de estar visualizando o combinando estos elementos que me da la herramienta como tal. Por otra parte, en el engrane voy a tener la opción de los contenidos del sitio y es aquí donde voy a empezar a estar agregando elementos que me van a dar o me van a ayudar a poder estar gestionando ítems. Aquí, por ejemplo, en nuevo tengo la opción de crear listas, como les decía, son pensadas para generar registros. Voy a tener por otra parte las bibliotecas de documentos que me van a dar la opción de poder almacenar la información que yo ya tengo. Hoy en día voy a tomar esta que se llama así, documentos, y será aquí donde mediante el nuevo yo pueda estar generando contenidos. Puede ser que estos contenidos sean a partir del uso de la paquetería en línea o si ya los tengo directamente en mis espacios locales, puedo estarlos cargando. Aquí, por ejemplo, tengo la opción de carga y ya sea con uno o bien seleccionando en bloque, yo puedo hacer la carga masiva de estos. Entonces, será cuestión de tiempo para que estos empiecen a cargarse. Cuando yo ya tengo estos elementos cargados, puedo estar, y básicamente va a ser para mis usuarios o los que estén ya visualizando la información, yo puedo estar agregando metadatos. Entonces, ¿qué es un metadato? Pues van a ser campos que almacenen información que esté relacionada con los documentos. Esta información me va a ayudar a mí a que ellos puedan saber de qué trata esta información sin necesidad de abrir el documento o el archivo como tal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues básicamente tengo que irme a la opción de nuevo y aquí donde aparece este signo de más, me da la opción de agregar un campo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo agregar uno, le voy a poner, por ejemplo, tipo,
por ejemplo, yo lo seleccioné que sea de opciones y aquí yo puedo estar clasificando ya información, donde puedo poner categorías, donde puedo poner, por ejemplo, que uno es de Azure, que uno es, por ejemplo, de Dynamics, y al guardarlo, básicamente, yo ya voy a tener la opción de poder clasificar esa información. Aquí, por ejemplo, ya agregué la columna, puedo irme a los 3 puntos de cada documento y de igual forma en la opción de más y en propiedades puedo hacer el llenado de este campo como tal. Aquí me da la información que es relevante del documento y puedo empezar a hacer esa clasificación, por ejemplo. Entonces, aquí va a ser cuestión de tiempo para que yo lo vaya haciendo uno por uno, o bien tengo la opción de poder editar en cuadrícula, donde básicamente yo voy a poder estarlo haciendo ya de manera como si fuera, por ejemplo, un Excel. Entonces puede ser que lo haga uno a uno o bien lo haga utilizando la cuadrícula como tal. En este sentido, la información que yo visualizo en pantalla se llama una vista. Entonces, esta vista básicamente me va a estar dando todo el listado de documentos que tengo ya aquí almacenado y por otra parte los metadatos me van a dar esta información adicional. Entonces, yo puedo estar agregando los metadatos que yo considere necesarios a la hora de que voy a estar trabajando con esta información. Por ejemplo, si en algún momento yo requiero tener, por ejemplo, un campo de comentarios, puedo colocarlo aquí en donde comentarios o notas que me ayuden a mí a estar definiendo, pues, cuál es la situación de este documento. Por ejemplo, si en algún momento este documento está incompleto, le hace falta algún tipo de información, etcétera, pues yo lo puedo estar registrando aquí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como les decía, pues básicamente me puedo ir al uno a uno y en las propiedades puedo estar colocando esta información que puede ser relevante a la hora de que otro esté generando colaboración. Entonces, puedo estar conteniendo esta y después puedo estar modificando, por ejemplo, esta vista con la intención de que podamos clasificar mejor la información. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, aquí dentro de la interfaz gráfica tengo la opción de poderlos generar. Aquí, por ejemplo, en los 3 puntos, tengo la opción de poder estar aquí básicamente en todos los documentos, tengo la opción de crear nuevas vistas o puedo crear una a partir de la personalización que ya le hice a esta. Si en algún momento me resulta, por ejemplo, productivo colocar, por decir una vista que se llame, por ejemplo, prueba, donde yo puedo establecer cómo quiero ver la información que está ahí contenida, puedo ponerla si la quiero ver en calendario, si la puedo ver en una galería, etcétera. O bien, tengo la opción también de irme al engrane y irme directamente a lo que es la configuración de la biblioteca. Ya aquí, por ejemplo, voy a tener en las últimas opciones esta parte de la vista, donde tengo la opción de crear nuevas o donde puedo modificar la que hoy en día estoy visualizando. Esta vista de todos los documentos es la default, es decir, es la que de primer momento yo voy a estar visualizando cuando acceda a esta biblioteca de información. Aquí, por ejemplo, yo puedo estar agregando nuevos campos o bien puedo quitarlos según sea el caso. Dentro de cada biblioteca y en estas vistas, de manera implícita se está generando este campo que se llama ID. ID básicamente me da la opción de poder visualizar los números consecutivos relacionados a los ítems que se están subiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo cambiar el orden de estas, lo voy a agregar y de igual forma, como les decía, podemos estar agregando más información. Cuando subimos esta, pues básicamente vamos a tener, por ejemplo, campos que se generan en ese momento, que es, por ejemplo, el de creado por, donde voy a tener a un usuario que fue el que subió de manera inicial el documento y en creado voy a tener la fecha de este. Entonces, de igual forma, puedo estar poniendo más metadatos en caso de que así yo lo requiriera, ya sea de los que están generándose de manera default o bien yo puedo estarlos generando directamente en la vista. Ahora, ya que yo tengo estos documentos, tengo la opción de poderlos ordenar. Puede ser que tome algún criterio en particular, puede ser incluso por el ID, donde básicamente va a tener un comportamiento similar al que podemos llegar a tener en Excel, por ejemplo, y donde puedo estar también generando agrupaciones. En este caso, puedo tomar algún ítem, como bien puede ser el tipo de documento que genere yo,
en donde puedo estar estableciendo cómo quiero que se estén, pues básicamente haciendo las agrupaciones. Aquí, por ejemplo, puedo tener la opción de que estén contraídas, es decir, que la vista se vea más pequeña, o puedo darle la opción de que estén expandidas, con la intención de que se estén visualizando. Si yo, por ejemplo, pongo esta parte de contraídas, yo puedo estar configurando el número de ítems que se van a ver por página. En este sentido, cuando ya hablamos de lo que es SharePoint en línea, vamos a tener, por ejemplo, en las vistas, un límite de hasta 5000 ítems, y cuando nosotros rebasamos esta capacidad, ya empiezan a no visualizarse muy bien estos datos ya en las vistas. En este sentido, siempre será bueno que, dependiendo el número de información que nosotros tengamos, estemos paginando estas vistas. Entonces, si yo le pongo de manera predeterminada lo que tiene, que son 30 elementos, podemos dejarlo así, con la intención de que conforme se vaya alimentando este repositorio, pues podamos hacer la navegación. Entonces, cuando yo acepto esta vista, ya vamos a visualizar estos ítems. Aquí, por ejemplo, de manera rápida, yo puedo tener el conteo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso ya me dice que de 365 tengo uno, por ejemplo, y los otros no tienen ninguna asignación, y de igual forma puedo saber cuántos me faltan para empezar a asignarlos. En este sentido, como decía, básicamente nos va a ayudar a que nosotros podamos estar haciendo estas agrupaciones, y dependiendo nuestros requerimientos, vayamos colocándolo. Por ejemplo, podemos agregar metadatos donde podemos estar englobando información que va por año, información que va por mes, por ejemplo, y podemos hacer estas agrupaciones que nos van a ayudar mucho a identificar, por ejemplo, si estamos o tenemos un repositorio, por ejemplo, de contratos, saber cuántos contratos se hicieron en el mes de mayo, por ejemplo, o cuántos contratos se hicieron en el 2021, por ejemplo. Entonces, podemos llevar ese control. Ahora, una de las buenas prácticas es que en nuestras bibliotecas o repositorios únicamente tengamos la información que corresponde a este año, por ejemplo, o que es la más actualizada. En caso de que nosotros hayamos trabajado lo que les decía, por ejemplo, de contratos que fueron del año pasado, pues estos ya colocarlos en histórico, con la intención de que, bueno, básicamente nosotros podamos regular o tener este control acerca de la información que se viene generando hoy en día, y em, la información que se ha generado años atrás. Entonces, en este sentido, podemos tener esta parte donde nosotros estemos teniendo bibliotecas históricas por años, de algunos ítems que estemos compartiendo, si son facturas, si son contratos, si son información de ese tipo, podamos tener esa clasificación. Y como son históricos, tendremos que estar cambiando básicamente el permiso a los cuales, de los usuarios, con la intención de que únicamente puedan consultar la información y ya no estén haciendo cambios. Entonces, esto va a ser un tema bastante bueno a la hora de que estamos pues llevando este control documental. La herramienta como tal nos va a dar la opción en estos 3 puntos al final del nombre, tener o poder controlar un historial de versiones. Básicamente, en este sentido, cuando nosotros vamos subiendo la información, vamos a poder estar visualizando quién ha estado haciendo modificaciones, cuándo fue creado y cuántas versiones hay en sí de un documento como tal. Entonces, en este sentido, en la parte de la fecha, nos va a dar la opción de poder restaurar versiones en caso de que identifiquemos que algún archivo esté incompleto, o si alguno de ellos requiere, por ejemplo, algo que se borró, por decirlo de alguna manera. Entonces nos va a dar la opción de poderlo traer y generar una nueva versión a través de esto. Entonces, básicamente vamos a poder controlar eso. De igual forma, tenemos la opción para poder controlar la edición que se está haciendo en este. Aquí en esta opción de avisarme, yo voy a poder estar configurando mensajes, correos electrónicos a partir de la actividad que se tenga dentro de este documento. Por ejemplo, puedo estar haciendo la configuración a partir de que haya un cambio, cuando alguien hace edición, o cuando alguien básicamente está haciendo algo que yo requiero saber, o la información suele ser sensible. Puedo estar configurando estas alertas para que me estén llegando por correo electrónico y saber quién está haciendo cambios en este archivo que yo subí o que me resulta importante.
Entonces voy a poder hacerlo de igual forma y tengo, por ejemplo, dentro de este apartado la opción de poder descargar la información o copiar los vínculos o compartirla según sea el caso cuando yo necesito que otros estén entrando a este sitio para hacer este tema colaborativo que puede ser relevante para mí. Entonces, como les decía, estas vistas funcionan muy parecido a lo que podemos encontrar en Excel, entonces razón por la cual tengo la opción de poder generar filtros. Aquí en esta opción, básicamente yo puedo configurar qué información quiero que se visualice. Si puede ser, por ejemplo, por tipo de documento, donde nada más quiero que se visualice, por ejemplo, los que son imágenes, los que son Word, etcétera, o bien por algún elemento en particular. Aquí, por ejemplo, ya va a ser esta parte de poder estar aplicando filtros a través de pues estos ítems que me da, que puede ser, por ejemplo, el tipo, el ID, que básicamente me van a ayudar a poder establecer algún criterio para poderlo ordenar básicamente en la pantalla. Entonces, en este sentido, como les decía, tenemos estos elementos que nos van a ayudar a poder estar concentrando la información y en este sentido, si en algún momento requiero que alguien haga alguna tarea en particular sobre un documento, de igual forma tengo la opción de poder administrar el acceso, es decir, darle información a alguien en particular sobre este documento. En este sentido, pues la herramienta nos va a permitir eso. Como les decía, de manera predeterminada se generan 3 grupos de permisos y si yo me voy a las opciones avanzadas, voy a poder visualizar este apartado donde los puedo básicamente quitar en caso de que requiera que alguien en particular vea ese documento, voy a irme a la parte de dejar de heredar permisos, que básicamente son los 3 que ya habíamos comentado, y es aquí donde ya voy a poder quitarlos y darle permisos exclusivos a una persona sobre ese documento. Me voy a la opción de conceder permisos y aquí, por ejemplo, voy a tomar a un usuario que exista dentro de mi entorno de 365 y es aquí donde voy a darle la opción de que le llegue la invitación por correo electrónico y voy a empezar a clasificar qué rol va a tener este usuario dentro de la plataforma. Va a poder editar, va a poder leer. En el caso, por ejemplo, de vistas restringidas, que pueda leer, pero no pueda descargar la información. Y una vez hecho esta tarea, este usuario va a tener la opción de poder visualizar este archivo únicamente él. Y para el resto, ellos no van a poder visualizarlo ya directamente en la vista. ¿Por qué? Porque este documento ya es exclusivo, es únicamente para una persona en particular y únicamente él podrá visualizarlo y podrá hacer, pues dependiendo de los permisos que le hayamos dado, será lo que pueda hacer con este documento como tal. Entonces, en este caso, pues básicamente él sería el que pueda visualizarlo, el resto no. Entonces, podemos estar haciendo estos apartados de permisos exclusivos dentro de lo que son las bibliotecas de documentos. Entonces, en este sentido y muy a grandes rasgos, es parte de lo que podemos estar haciendo con SharePoint. Básicamente, SharePoint nos va a dar esta opción de poder estar concentrando la información, unificándola, compartiéndola con otros y clasificándola de acuerdo a el uso que se le dé a esta información. Entonces, como les decía, en algún momento podemos tener información que es histórica o en algún otro momento podemos estar ya haciendo edición y colaboración con la información que es más reciente. Entonces, en este caso, como les decía, siempre va a ser una buena práctica que podamos estar clasificando nuestra información, desde la que estamos utilizando hoy en día como la que estemos utilizando de años pasados con la intención de que nuestras bibliotecas no se estén saturando. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden estarla colocando directamente en el chat para poderla